siento muy contenta porque el Señor me dio una palabra hace unos años que es Salmo 118, 17, que dice: no morirás, sino que vivirás para contar las proezas que el Señor ha hecho en tu vida. Y desde ahí entendí, se hizo rema en mi ser, que tenía que hablar de mi testimonio. Hablé en el testimonio en la iglesia hace un tiempo, está en el website, si lo quieren escuchar por los que no lo saben. Ahorita voy a hablar un poquito de mi testimonio con el tema que se me fue dado, pero después de que ya soy cristiana. Entonces, ha sido un testimonio de vida y me siento muy feliz porque cuando tú das tu testimonio, tú glorificas a Cristo. A eso nos llamaba el Señor, a ser testigos, para que otros reciban esa palabra y sean libres como nosotros hemos hecho libres. El tema que se me fue dado fue la opresión. Sí. Entonces, primero, ¿qué es la opresión? Es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter ya sea a una persona o a una comunidad. Hace que las personas se sientan reprimidas, humilladas, no pueden hacer lo que necesitan o que tengan ganas, ya que son víctimas de la opresión. Cuando yo me convertí, yo estaba segura que sabía que el que me ha sacado de la cárcel natural había sido Dios. Y así mismo Él me sacó, cuando recibo al Señor en mi corazón, así mismo Él me sacó de las cárceles espirituales. Y empiezo ese proceso, ese fuego en mí, por conocer a ese Dios desconocido, como dijo Pablo, que me había sacado de la cárcel. Porque ni el dinero, ni las conexiones, las palancas, como dicen en Colombia, y nada me ha podido sacar de la cárcel. Solo Dios, cuando extendió su mano, cuando yo humillé mi vida, mi corazón a Dios, Él me sacó. Entonces, con ese fuego que estaba en mí, por conocer a ese Dios, yo fui muy radical en mi caminar con el Señor. Y empezó una oposición, una presión demoníaca sobre mí para que no cumpliera el divino llamamiento. Sabemos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces somos escogidos por Dios desde el principio. Entonces, ese era mi momento. El Señor me conocía como era yo. Y tenía que ser de esa manera que yo tuviera claro que había sido Él que me había sacado de la cárcel, tanto física como espiritual. Entonces empiezo yo con ese fuego en el espíritu y empieza esa opresión, esa oposición de las personas a mi alrededor para que yo no camine con el Señor. ¿Sí? La opresión espiritual es la influencia de espíritus. El demonio actúa en el cuerpo o alma de las personas, haciendo que éstas sufran algún desorden o dolor. Aparecen disturbios emocionales que nunca habían tenido. Estos espíritus inducen a pecar, no orar, no querer buscar de Dios. Eso es lo que Dios quería que yo no hiciera. Eso digo, pero esos demonios no querían que yo hiciera. No quería que yo orara, no quería que buscara a Dios, no quería que fuera a la iglesia. Y lo primero cuando yo recibo al Señor, lo primero era que yo estaba encerrada en una casa y no me dejaban ir a la iglesia. El policía que era el dueño de la casa era anticristiano y no me dejaban ir a la iglesia. ¿Ok? Sigamos. En 1 Tesalonicenses 5, 22, 23 dice: por lo tanto, es propio que nos abstengamos de toda apariencia del mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza un proceso, porque nosotros venimos con muchas cosas, con una naturaleza pecaminosa y acostumbrados a pecar. Entonces cuando empezamos a caminar con el Señor empieza ese proceso, pero ese proceso empieza en la iglesia, empieza a través de que nos están enseñando a leer la palabra, a tener ese entendimiento, porque fuera de la iglesia no somos nada. El evangelio no es de ser independientes, es de ser unidos al cuerpo de Jesús, que es la iglesia. ¿Sigue, Lala? Bueno, morimos a esa vieja naturaleza solo a través de estar conectados en el grupo de conexión, conectados en la iglesia, conectados con los hermanos en la fe.
En Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces todos venimos con esa costumbre a mentir, con esa costumbre a tomar, con esa costumbre a usar drogas, con esa costumbre a tener relaciones amorosas ilícitas, o sea, que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sigue? Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay que tener claro, de pronto al principio no lo entendemos, que cuando usted viene a un retiro, o cuando usted se convierte, o cuando usted puede ser cristiano por muchos años, pero no ha vivido un cristianismo real, genuino. Y llega un momento en que el Señor lo toca y empieza un cambio en usted. Y debe entender que va a haber una opresión, va a haber un ataque, pero no viene de parte de Dios, es de parte del enemigo. Porque dice que nadie es tentado de parte de Dios, es del diablo. Entonces tenemos que entender siempre, tener ese entendimiento, aunque nos duela muchas veces, que esa opresión no viene de nuestra familia, ¿sí? Elementos que usa el enemigo para oprimir nuestras vidas. Las familias que causan opresión, trastornos emocionales, opresión financiera y opresión en la salud. Trastornos emocionales, constantes explosiones de ira, depresión, constante autojustificación, altibajos de niveles emocionales. Opresión financiera, presiones financieras constantes, inusuales, muchas cosas salen mal al mismo tiempo y esto nos causa esfuerzos financieros. En cuestión de lo financiero, hay que tener claro eso, que si usted trabaja los domingos o usted no tiene tiempo para ir al grupo de conexión o si por algún motivo tienes muchas cosas constantes que lo alejan del camino del Señor, eso es una opresión del diablo. Póngale la firma, porque Dios le va a bendecir, le va a dar un trabajo que usted pueda ir a la iglesia, que va a ser más bendecido que ese trabajo que le están ofreciendo los domingos. Entonces hay que tener claro esto en cuestión, porque vemos en la iglesia que muchas personas no van a la iglesia o no reciben del Señor por esa opresión financiera, porque le están ofreciendo cosas en el mundo para alejarlo de los caminos del Dios, pero es el diablo. Sigamos. En la salud, dolencias físicas tales como insomnio, pesadillas constantes, desánimo, depresión, fuerte ansiedad, automutilación. Automutilación es cuando vemos casos que el enemigo pone en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, a que se corten. Viene depresión, vienen problemas de su vida que ellos sienten que no valen la pena, que no valen nada y empiezan a mutilarse, es cortarse, que eso es muy común entre la juventud. Eso es a causa de la presión que el enemigo está trayendo sobre ellos. Y adicciones. ¿Sigue? Opresión en las familias, ataques continuos de celos, envidias y contiendas. La palabra dice que entre iras y contiendas no verás el rostro del Señor. Si tú vives un ambiente que hay celos, que hay contienda, que hay peleas, ahí no está el Señor. Ahí no podrás sentir la presencia ni avanzar en el Señor. Muerte de un familiar, muchas veces, eso te lleva como daba el testimonio Diego, que él cómo se sentía y cómo el Señor lo liberó, a tener la revelación que era el tiempo del Señor que Él partiera. Y a veces nos sucumbimos en ese dolor y tenemos lutos largos y ahí ya eso va en contra de la voluntad de Dios, porque hay que aceptar. Como dice la palabra, es mejor el día que morimos que el día que nacemos. Entonces hay que aceptar esa realidad. Yugos desiguales. Ese es un poquito de mi testimonio que voy a hablar aquí, porque la opresión más fuerte que yo tuve en mi vida fue cuando me convierto, regreso a este país y regreso a convivir con el papá de mi hijo. Y fue una lucha continua todo el tiempo. Yo traté de avanzar lo más que quería ir a la célula. Y a veces no entendemos cuando estamos en la iglesia que una persona nos ama y no nos conoce y nos ama. A mí me pasaba mucho cuando empecé a ir a la iglesia donde
empezamos Nueva Vida. Había una mujer que está aquí, que se llama Kelsey. Yo estaba sentadita y me mandaba notas de amor. Me mandaba, oh, te amo mucho, florecitas, muñequitos dibujados, invitándome a su grupo de conexión. Y yo decía, esta señora, ¿qué quiere de mí? Oh, my God. Yo no entendía el amor del Señor. Entonces yo decía, ella tiene un interés conmigo, ella tiene un interés. Un interés natural, no nada espiritual. Entonces yo pensaba así porque no conocía las cosas del Señor, estaba nuevecita. Entonces, pero algo, la gracia y el favor de Dios nos unió y fue una conexión divina que Dios usó en mi vida y le doy toda la honra a ella y a Dios primero porque yo crecí mucho gracias a ella. Entonces, pero hubo muchas luchas, mucho llanto, mucho dolor, mucho rechazo, abandono, desprecio de parte de esa persona hacia mí. Sufrí mucho y eso hizo que yo no avanzara en lo que yo quería. Pero en ese amor por Dios, que esa persona no me sacó de la cárcel. Nadie me sacó de la cárcel sino Dios. Entonces, en ese amor por Dios, yo hice un esfuerzo más de lo que estaba en mí, yo sé que era el Espíritu Santo en mí, que me hizo dar ese esfuerzo, ese paso de fe. Y una de las cosas, aparte de ir al grupo de conexión, de que fue liberada 800,000 veces, yo no sé cuántas veces, cuando estaba ahí a veces los demonios salían por mis oídos y yo, wow, no entendía, pero yo podía sentir cómo salía algo de mis oídos. Entonces, fui muy liberada, gracias a Dios que Dios usa a Kelsey. Y en ese proceso que estaba allí en el grupo de conexión y todo, yo sabía que había algo más de lo que yo veía en la iglesia. Yo sabía que había algo más y no sabía qué. Entonces empezamos con esa hambre, con esa sed de Dios de buscar más, y pude ver en otras partes cómo Dios se estaba moviendo y la gloria de Dios estaba siendo manifestada. Y el secreto era que yo escuchaba a todos ellos, a todos esos predicadores grandes que hay, ungidos de Dios, era la oración. Y yo, wow, entonces empiezo yo a orar y en la casa me pusieron un partner de oración, pero eso no dio resultado. Por la opresión, la oposición que había. Quiero que entiendan lo que el Señor está hablando. O sea, todo eso el enemigo trae para que tú no crezcas. Entonces el partner que me pusieron no me sirvió. Entonces eso no me ayudó. Entonces yo busqué mi familia, aunque mi familia al principio fue parte también de esa oposición. Se burlaban de mí, me decían que yo era una fanática, que muchas cosas me decían, me atacaban, mis hijos también me atacaron, me decía, usted quiere más a la iglesia que a nosotros, cosas así, era terrible. Entonces yo empecé a madrugar y busqué a una familiar mía que era cristiana y empecé a orar a las 4 y 5 de la mañana por internet, porque ellos viven en Colombia. Y empecé a orar y ese fue un principio, donde yo gané una batalla de toda esa oposición, de toda esa opresión que Satanás está trayendo sobre mi vida, orando en la madrugada por internet. Entonces, en un avance y yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria en contra de toda esa opresión que el enemigo estaba trayendo sobre mi vida. Como les decía, rechazo, depresión, abandono, división, el enemigo usa dentro de la familia para que tú no crezcas. Como dice el Salmos 42:3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces, en esos momentos que tu misma familia está en tu contra, el mismo enemigo te está diciendo, ¿dónde está tu Dios todopoderoso para quitarte toda esta oposición y toda esta opresión? Entonces, así mismo se sentía el rey David, por todo lo que le estaba pasando y la gente se burlaba de él. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sigue? Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. De esa es la manera, Señor. De esa es la manera. Ese es el secreto. Ese es el secreto con la oración. La oración y la intercesión, la guerra espiritual, la liberación, donde vamos ganando a toda esa opresión que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. ¿Sí?
En Jueces 16 dice, aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras, importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Este es Dalila y Sansón otra vez. Algo tiene que ver Dalila y Sansón en en este retiro. Porque era ella, como lo dice la palabra, que su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, ¿cómo sería la opresión que el enemigo estaba sobre Sansón para que él no hiciera lo que Dios lo mandaba hacer, que era derrotar todos los enemigos del pueblo de Israel, a los filisteos? Entonces, vemos cómo esa opresión, por eso te lleva a depresión, por eso te lleva a que no creas que tienes un Dios poderoso, a que no ores, a que no busques de Dios, a que no vayas a la iglesia, y te pone también en medio de la iglesia como a mostrarte cosas que no son. El enemigo te trae confusión, engaño, diciendo, oh, ese líder no es de Dios, ese líder no tiene el amor de Dios. Ahí en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia solo hablan de demonios. Eso es lo que el diablo te dice para que tú no vayas, para que tú no recibas liberación. El enemigo te pone confusión y empiezas hasta a ver demonios en los líderes y en los pastores. Entonces, tienen que tener cuidado con eso, que eso se presenta mucho. ¿Sigue? Pero como les decía, en medio de esa oposición y opresión, había recibido mucho y estaba creciendo, pero llegó un momento en que me estanqué, ya no crecía más, me sentía en un nivel que yo sabía que había algo más y no lo podía lograr. Entonces, en medio de esa oposición y opresión que tenía en mi casa, que hasta alguna vez me pasó que me quitaron el carro, como pude me fui, llegué a la iglesia, pero cómo Dios ve la disposición de tu corazón. Cuando yo llegué a Nueva Vida, Dios usó grandemente a la pastora Leonor, y en medio de la administración Dios la usó, y Dios me habló a mí directamente. Me dijo lo que yo había pasado, y me decía cómo Dios estaba conmigo, y cómo el Señor me levantaba. Entonces, es tremendo, ¿no? Yo peleé, de pronto dicen, oh, ella no se somete al esposo, porque se fue a la iglesia en contra de su voluntad. Pero no, primero está Dios. Él fue el que me sacó de la cárcel, el que me libertó, y gracias a Dios estoy aquí por Él. Entonces la palabra dice en Hechos 1:8, pero recibes poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, la palabra en el original en griego dice, recibes poder, que es dunamis, dinamita. O sea, lo que tenemos dentro de nosotros es bastante poder a través del Espíritu Santo, pero no lo usamos. Ese es el problema que tenemos los cristianos, que somos, como dice el pastor, wishy-washy, que no usamos lo que realmente Dios nos ha dado, que es bastante poder, ¿sí? Y no es en nuestras fuerzas, no es con ejército ni con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, sabemos que somos de pronto, no tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia, pero realmente no es en nuestras fuerzas, no es con la ayuda de muchas personas, no es el Espíritu Santo que va a obrar en ti y tú vas a poder avanzar y quitar toda esa presión de tu vida. ¿Sigue? Entonces ahora vamos a analizar un poquito la primera de Samuel 14, 6, 7, qué es lo que Dios quiere levantar en este grupo, qué es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, y vamos a tomar el ejemplo de Jonathan. No vamos a leer todo el capítulo, sino que les voy a dar un resumen. En 1 Samuel 13 dice que Saúl no esperó a Samuel, que era el profeta. Él tenía que esperar a Samuel para tener dirección y para hacer sacrificio a Dios, y asimismo ir en contra del pueblo enemigo del pueblo de Israel para ganar la batalla. Entonces, cuando llega Samuel y vio que él había hecho sacrificio, entonces le dice, cosa necia has hecho. El Señor ha quitado el trono de ti y ha buscado un hombre con un corazón conforme al tuyo. ¿Eso qué nos quiere decir? El Señor conoce, la palabra dice que solo Dios
Solo Dios. Vamos a levantar. Despierten. Sí, el gallo, porque es que no se pueden dormir, porque van a recibir poder. Hay opresión, acuérdese que el sueño profundo, la somnolencia es opresión. Entonces vamos a saltar. Salta, Jaime, que te veo. Eres escudero. Ejercicio, estiramiento. No se pueden dormir. Eso es del diablo. Ok, ahora sí se pueden sentar. Bueno, Karen, te estoy viendo. Bueno, entonces vamos a contar la historia de 1 Samuel 14. Entonces, en 1 Samuel 13, entonces dice que él desobedeció a Dios, hizo las cosas como él le dio la gana, como él quiso, y estaban en contra del pueblo filisteo, y entonces ellos entraron en gran temor. Vea que Saúl no dice que Saúl se arrepintió. Él le pidió perdón a Samuel, pero realmente ¿qué había en su corazón? Según eso no. El Señor por eso dijo, yo busqué un hombre conforme a mi corazón. Por eso se les ha quitado el reinado a Saúl. Y dice que después vino un gran temor. Hay una consecuencia. Hay una consecuencia por desobedecer. Hay una consecuencia por no esperar. Por no esperar en las cosas del Señor, por no esperar en el tiempo perfecto de Dios y nos afanamos y nos aceleramos. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Dice que vino un gran temor y ellos se escondieron en cuevas y cavernas. Ahí viene 1 Samuel 14, ellos están escondidos en cuevas y cavernas. Pero hubo un hombre que se llama Jonathan y su escudero para los escuderos. Entonces llega este hombre y sin decirle a su padre, sale, se va a donde está, a una distancia donde él podía ver qué es lo que estaba pasando con el ejército oponente, que eran los filisteos, sus enemigos. Y él, con esa osadía, con ese coraje, él llega y dice, vamos a pelear en contra de ellos. Y entonces aquí está en 1 Samuel 14, 6, 7. Dice, dijo pues Jonathan a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues que aquí estoy contigo a tu voluntad. Como podemos ver siempre en nuestras vidas, hay un Pablo y hay un Timoteo, hay un líder y hay un discípulo. Y este líder, que era Jonathan, fue osado, tuvo el coraje, la valentía de salir. Él solo le pidió a su escudero que este sería el discípulo, que sigue al líder. Entonces eso tenemos que tener claro, o sea, tú debes buscar esa persona con que tú tienes esa conexión divina, con quien sabes que vas a crecer. En este ministerio hay hombres y mujeres que le sirven a Dios de todo corazón, que han muerto a muchas cosas por servirle a Dios. Entonces, únase a los grupos de conexión donde usted puede ahí crecer y hacer y ganar la batalla en sus vidas, y después de ganar las batallas para el reino, uniéndose, ¿no? Vemos al líder y vemos al discípulo, aquí en el caso de Jonathan y el escudero. Entonces, cuando él
Ellos, cuando eso dice, porque ve el poder de Dios, vean la fe de Jonathan que dice, no hay nada difícil para Dios, así haga Dios con uno, con pocos o con muchos. Dios no necesita muchos. Dios necesita hombres y mujeres con un corazón dispuesto, con un corazón que le quiere servir, con un corazón que no busca darle gloria a los hombres, sino a Él. Entonces, aquí vemos cómo Él ve, un hombre con discernimiento. Él dice, y pide señal. Si ellos nos dicen que vamos para allá, el Señor ha entregado a este pueblo en nuestras manos. Hemos ganado la batalla. Y así mismo fue. Cuando Jonathan va allá, los filisteos le dicen, ven para acá. Y él entendió inmediatamente que esa era la señal de Dios, que ya había ganado la batalla. Y él pasó los peñascos. Dice la palabra que con manos y con pies, él cruzó los 2 peñascos que había de distancia donde estaba el ejército filisteo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que hacer un esfuerzo en madrugar, entrar en las conferencias de oración, un esfuerzo en ir al grupo de conexión, un esfuerzo en ir a la iglesia, un esfuerzo en tener esa intimidad con Dios. Cuando yo empecé a orar, yo me quedaba dormida orando. Y es increíble cómo Dios puso personas en mi vida para yo empezar a orar y para entrar en esa intimidad con Dios. Un testimonio grande es conseguir un partner de oración, un compañero de oración. Es súper importante porque la palabra dice que 2 son más que 1. Entonces así tú ganas la batalla en el Señor, uniéndote a otra persona y orando, y así me pasó a mí. Empecé a orar con un compañero de oración y así pude avanzar y entrar en esa intimidad que Dios quería que yo tuviera con Él. Entonces, ¿dónde me quedé? En que Jonathan, con los usa las manos y los pies, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo físico, Dios, para que Dios ve esa disposición que tú tienes y así empiezas a avanzar y a ganar la victoria en todo lo que tú quieras. Dice que cuando él llega allá a los primeros filisteos que se encuentra, mataron a 20, él y el escudero, mataron a 20 de los filisteos. Y fue tremendo, dice la palabra literal, busqué varias versiones, no sé si estoy equivocada, pero dice que la tierra tembló, se formó una conmoción en el ejército filisteo, en el ejército enemigo, y se formó una conmoción, todos entraron dice que un extraordinario pánico, los demonios se temen cuando los hijos de Dios se levantan, temen y tiemblan, dice la palabra. Entonces, así mismo pasó en esta historia, como ellos empezaron solo con 2 hombres, como Dios los usó, y mataron 20. Y cuando pasó eso, empezó esa gran conmoción. Los centinelas de Saúl ven que hay una conmoción, que está pasando algo en el ejército filisteo. Y empiezan a salir los filisteos de las cavernas. Los judíos. Empiezan a salir los hebreos, los judíos de las cavernas, de las cuevas, porque ya un hombre con su escudero habían ganado una batalla, ya estaban ganando la batalla. Entonces ahí Saúl sí se levantó con parte de su ejército y dice que después otros que estaban más allá también empezaron a salir de las cuevas. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Y ganaron la batalla. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que salgas de esa cueva donde tú estás. Sal de esa cueva de depresión, sal de esa cueva de somnolencia, de adormecimiento, de pereza. Sal de esa cueva, de ese yugo desigual, de esa relación amorosa que estás, que no te deja crecer. Sal de esa pereza que no te deja levantar como verdadera hijo de Dios. Sal de esa cueva de las cosas del mundo que te seducen y no te dejan caminar y entrar en esa divina santidad que Dios quiere para tu vida. Dios nos está diciendo a nosotros que salgamos de todas esas cuevas donde el enemigo nos tiene atemorizados. El temor paraliza. El temor no es de Dios. Y el Señor nos ha dado espíritu, ¿qué dice la palabra?
espíritu de valentía, de poder. Entonces, sal de todas esas cosas, de esa pasividad que el enemigo ha querido poner en tu vida. De que tienes lucha en tu carne. El Señor, la palabra dice que por sus llagas, el Señor dice que por su sangre, Él nos limpia y nos purifica y nos santifica. Y todo eso que nos tiene aprisionados al pecado, llámese como se llame, es derrotado en el Señor. Pero tienes que tener esa disposición de tu corazón. El Señor está buscando aquí hombres y mujeres jóvenes que tienen un corazón para con el Señor. Está buscando eso. Y si tú piensas que tú no lo tienes, tú crees, no, yo no tengo ese corazón para con Dios, yo le voy a decir una cosa. El pastor dijo que si usted quiere orar por otras personas, yo no quería orar por nadie. Cuando yo llegué al Señor, yo no quería orar por nadie, yo no quería nada que fuera en el servicio de Dios. Y es increíble cómo el Señor te va llevando, me molestaba mucho, me decían pastora, y a mí me molestaba mucho que me dijeran pastora. Me daba rabia que me dijeran eso porque mis metas, dentro de mis metas no era estar en la casa en servicio completo del Señor. Entonces, el Señor, a pesar de eso, el Señor sabía que yo tenía un corazón para con Él. Entonces, si usted piensa que no tiene ese corazón, la palabra dice que, como decía David, limpia mi corazón y dame un espíritu recto. Pídale eso al Señor, que limpie tu corazón y que te dé ese espíritu recto para que empieces a caminar y derrotar toda esa opresión, todo eso que viene a tu mente que te quiere oprimir con pensamientos inicuos. Pídele al Señor, el problema está en nuestro corazón, para que ganes esas batallas, para que puedas creer que Él ya murió en la cruz por tus pecados y que podamos avanzar y quitar toda esa opresión de nuestras vidas. Entonces ahora te quieres levantar como Jonathan, te quieres levantar como el escudero, a cumplir ese llamamiento, a recibir el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios quiere derramar en esta mañana es eso, esa llenura. Así como decía Diego, que hace 2 años el Señor conocía el corazón de Diego. Él estaba buscando algo más y que en su carne él no lo veía en New Wine. Entonces, pero el Señor conocía que él quería de él. Y el Espíritu Santo se derramó con poder hace 2 años en el retiro. Y yo ya estaba en el Señor, yo tenía esa hambre, esa sed de Dios y había recibido mucho, pero yo quería algo más. Siempre queremos algo más y yo quería una embriaguez. En ese retiro. Me acuerdo que Daniel pasó el micrófono y ¿usted qué quiere de este retiro? Yo dije, quiero ser embriagada. Y yo no sabía lo que estaba diciendo, de verdad. No tenía ni idea. Yo solo había visto unas personas que estaban llenas del Espíritu, pero yo no sabía lo que eso significaba. Y así como Dios tocó a Diego y que hablaba lenguas y que no podía parar y hacía actos proféticos y cosas raras ahí, yo Dios es bueno. Y entonces yo empecé a reírme y recibí ese espíritu de gozo y me sentía borracha. Ni en el mundo estuve tan borracha como yo estuve ese día. Estuve bien embriagada. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces yo no sé ustedes qué es lo que quieren del Señor. Quieren ser completamente libertados de lo que lo está oprimiendo, quieren ser llenos del Espíritu, quieren embriaguez, quieren espíritu de gozo, quieren hablar en lenguas, quieren interpretación de lenguas, quieren palabra de ciencia, de sabiduría, lo que ustedes quieran de Dios. Hay muchas operaciones del Espíritu Santo. Hay muchas operaciones del Espíritu Santo que nosotros lo operamos en eso. Este ministerio opera en todo. Entonces yo no sé usted qué quiere, yo le digo que usted está en el lugar correcto si usted quiere crecer y quiere avanzar y derrotar toda esa opresión. Entonces levantémonos.